Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Ya saben, este programa está siendo grabado, será transmitido a través de YouTube y ahí quedará residente para que lo puedan disfrutar. Están los anteriores y esperamos que los futuros. Aquí acompañado por mi fija, Tili de León. ¿Cómo estás, Tili? Hola Adrián, buenas tardes, gracias por la invitación. Tenemos un tema súper espectacular. Así mismo es. El tema de hoy es el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Y qué significará eso de cognición? ¿Y qué se entenderá por habilidades cognitivas? ¿Y qué habrá detrás de las habilidades cognitivas? Bueno, de eso se trata este live. Y me encantan las palabras, como sabes. Y la palabra cognición viene de origen griego de gnosis, ¿eh? De ahí viene gnóstico, ¿eh? ¿Eh? Qué bueno es entender las raíces de las palabras, pero la palabra cognición significa conocimiento o comprensión. En el latín, cognitio, que a su vez se deriva de cognoscere, de ahí viene conocer, conocimiento, de ahí viene saber, por ejemplo, y se refiere al acto de conocer, al proceso de adquisición de conocimiento. ¿Eh? Tiene ese prefijo poderoso que es el co, siempre que vemos tiene que ver con co-creación, cooperación, tiene que ver con unir, junto, todo lo que tiene que ver con unir. Y nosco, conocer, entonces viene cognición, tiene que ver con que unimos para conocer, qué maravilloso, ¿no? En la antigua Roma se utilizaba para describir el proceso de aprendizaje o la adquisición del conocimiento y luego en la Edad Media con la facultad humana de aprender o de conocer o de comprender también. Ya en época moderna empezó a tener un significado mucho más amplio del proceso mental con el cual nosotros adquirimos el conocimiento, pero también tiene que ver con la percepción y con la memoria, hasta llegar al pensamiento y al razonamiento. Entonces, con la etimología de la palabra cognición, empezamos a reflejar ese proceso de adquisición y comprensión del conocimiento. En términos modernos, la cognición está referida a aquellos procesos mentales en los cuales está involucrado el conocimiento, la percepción, el pensamiento y la comprensión. Y es cuando hablamos de habilidad, ya ustedes saben, habilitas, de donde viene hábil, de donde viene apto, el hombre habilis, el hombre de la habilidad. Habere es un verbo que significa tener o poseer, y habilis indica la capacidad. Entonces, la habilidad de conocer, habilidades cognitivas, tienen que ver con la interpretación que tenemos de estar aptos para aprender. Las habilidades cognitivas, entonces, se refieren a aquellas capacidades o a aquellas aptitudes que están relacionadas con el proceso de conocimiento. Y cuando empezamos a desarrollar la conciencia del desarrollo intencional de esta habilidad cognitiva, empezamos a darnos cuenta de que tiene muchas etapas. En la antigüedad, por ejemplo, en la Grecia y en la Roma antigua, los filósofos tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, exploraron temas relacionados con el conocimiento, con el pensamiento, con la educación. Por ejemplo, Aristóteles escribió sobre la importancia de la educación para el desarrollo de la razón y del pensamiento crítico. Luego, en la Edad Media, la educación se centró principalmente en la instrucción religiosa. Sobre todo, estamos hablando de Europa, y cuando llegó
los diferentes imperios llegaron aquí a tierras americanas, pues empezamos a hablar de esto en términos eh, de también de la parte religiosa. Como ustedes saben, el continente americano se vio influido de estar haciendo gala del cristianismo. El cristianismo fue parte del proceso de conquista. Y cuando se hace esto de desarrollar el pensamiento clásico, hubo un interés en el desarrollo del intelecto y en la educación como un medio para cultivar la mente humana. Hubo humanistas, por ejemplo, como Erasmo de Rotterdam, que promovieron la educación integral que incluía el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. O sea, no solamente era la instrucción religiosa, sino también empezaron a ver a algunas personas que empezaron a pensar que había mucho más que solo el pensamiento religioso. Luego, en el siglo XVII y XVIII, comenzó el racionalismo y apareció, por ejemplo, Descartes, René Descartes y John Locke, que exploraron la naturaleza del conocimiento y la mente, y Locke en particular, en su obra El ensayo del entendimiento humano, influyó en que la mente era una tabula rasa. Seguramente esa expresión la han escuchado, que tiene que ver con que la mente es como una tabla rasa que luego se desarrolla a través de la experiencia y la educación. En el siglo XIX y principio del siglo XX empezó el proceso, quizás influido por la era industrial, empezó el proceso de educación formal y empezó, por cierto, a cultivarse la psicología. Y entonces, con esta expansión, hubo un desarrollo ya sistemático de las habilidades cognitivas. La psicología empezó a emerger como una disciplina científica con figuras, por ejemplo, como William James o como Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, por ejemplo, estudió el proceso mental. Entonces, allí empezaron a surgir y, claro, aparecieron después en el siglo XX los extraordinarios psicólogos Piaget, Vygotsky, que realizaron investigaciones fundamentales sobre el desarrollo cognitivo, en el caso de Piaget, principalmente en niños, y así fueron destacando el desarrollo de habilidades de pensamiento y de conocimiento a través de diferentes etapas. Incluso se habló ya, Vygotsky habló de la interacción social como parte del desarrollo de las habilidades cognitivas. Y apareció el cognitivismo. En la segunda mitad del siglo XX aparece el cognitivismo. Ahí está, por ejemplo, Brunner o Neisser, que son investigadores que estudiaron los procesos mentales de manera más detallada y sistemática, y el cognitivismo se estableció como una corriente dominante en la psicología. Ahora ya en el siglo XXI aparece la neurociencia y ahora estamos invadidos. O sea, ahora hay neurocientíficos. A mí me asombra, porque está bien, yo entiendo que mucha gente estudia carreras neurocientíficas, pero a veces yo creo que hay gente que se empieza a decir que son neurocientíficos y no han pasado por un proceso de estudio de la neurociencia. Pero hablando del avance de la neurociencia, lo que sí ha permitido es que haya una mayor comprensión de cómo se desarrollan las funciones de las habilidades cognitivas, y la educación empieza a integrar estrategias basadas en cómo aprende el cerebro. Nosotros mismos, el programa de formación de facilitadores que presentamos, hacemos uso de estrategias para desarrollo de la bilateralidad hemisférica, del cerebro triuno, de las inteligencias múltiples, de las ondas cerebrales. O sea, hacemos galas de buscar toda la información que sea posible para desarrollar en los facilitadores estas habilidades de conocimiento y esa conciencia del desarrollo intencional de las habilidades cognitivas que empezó a surgir en el tiempo de, digamos, los tiempos antiguos. Ahora es toda una tendencia. Pero fíjense, yo tengo que reconocer que nosotros tenemos un sesgo occidental. O sea,
no hay manera de desvestirnos de eso porque a nosotros nos han sembrado todo lo que es occidental, pero le voy a decir, a mí que me encanta estudiar las culturas china, la cultura india, la cultura árabe, por ejemplo, me doy cuenta de que somos unos niños de pecho nosotros comparativamente por ejemplo, la India. Cuando estudiamos, por ejemplo, lo que los textos védicos y la filosofía védica nos entrega, y hay filósofos como, por ejemplo, los Vedas, que exploraron la naturaleza del conocimiento y la conciencia. Y la educación védica enfatizaba el desarrollo de la mente a través del estudio, la meditación y la disciplina. Y una de las cosas mejor que podemos hacer nosotros es estudiar esas tendencias védicas porque nos enriquecen de gran manera. Lo mismo ocurre con las universidades. Siempre hablamos de Salamanca, de la Universidad de Oxford, de las universidades, tú sabes, establecidas aquí en los Estados Unidos, que tienen los Ivy League, pero no hablamos de las universidades antiquísimas que existían en la India, universidades que son centros de aprendizaje donde se estudiaban diferentes disciplinas. Estamos hablando de estudiar la lógica, la gramática, la filosofía, la ciencia, y se promovía el desarrollo intelectual y cognitivo. Y por si fuera poco, estoy seguro que cuando lo nombre ustedes van a quedar exactamente en línea con lo que yo estoy diciendo. El budismo, que también es originado en la India, y que contribuye al desarrollo cognitivo a través de las prácticas de la meditación y la enseñanza a través del entendimiento profundo y la conciencia plena. El famoso mindfulness, que todo el mundo lo ve como una tendencia aquí en los Estados Unidos, tiene su origen en el budismo, que es bastante más antiguo que lo que nosotros vemos aquí en los Estados Unidos o en otros países que están influidos por el mindfulness. Luego, China, bueno, nosotros los venezolanos que estamos aquí en la sala, estoy seguro que Melissa y Francisco se van a divertir porque cuando nosotros nos nombran a Confucio, siempre recordamos a una pregunta que le hicieron a una Miss Venezuela, que quién era Confucio, y contestó que era uno que estaba confundido. Bueno, eso, la verdad que la que estaba confundida era ella. Pero hablando en serio ya, Confucio, que imagínense, nace en el 479 antes de Cristo. Creo que es un poquito más antiguo que lo que nosotros hemos mencionado aquí. Y Confucio enfatizó la importancia de la educación y el autocultivo de las habilidades cognitivas. O sea, si vamos a buscar una fuente para inspirarnos, vamos a buscar a Confucio. Y sus enseñanzas subrayaban el desarrollo del pensamiento crítico, de la moralidad y la reflexión personal como medios para alcanzar la sabiduría. Claro, después pasa que la misma China agarraron a Confucio, también lo confundieron, como se confundió la Miss Venezuela, y empezaron a utilizar a Confucio para someter y no para promover. El taoísmo, que también aparece en la China antigua, también establece la importancia de la armonía de la naturaleza y el flujo de la vida, y la importancia del conocimiento intuitivo y de la sabiduría profunda, que son parte de la formación de habilidades cognitivas que nosotros hoy estudiamos. Y habían dinastías muy antiguas, como la dinastía Han o la dinastía Tang, que establecieron academias. A mí me encanta ver algunos programas de origen chino, donde se presentan estas academias, donde se fomentaba el estudio de la literatura, la historia, la filosofía, la ciencia, el desarrollo intelectual y cognitivo. Y por cierto, me encanta cuando veo que esas academias dieron acceso a mujeres. Estamos hablando de cuando en Occidente las mujeres estaban prohibidas de ser educadas, en China le dieron acceso a las mujeres a estas academias. Y luego los exámenes imperiales abrieron las puertas a que viniera cualquier estudiante de cualquier lugar, no importaba su extracto, su condición social, su condición económica. Si estaba preparado para presentar los exámenes imperiales, tenía acceso.
Entonces nos dan una lección en la historia. Luego aparecen los árabes, que bueno, en Venezuela tenemos la bendición de haber recibido una influencia árabe extraordinaria, sobre todo cuando pasó la Primera Guerra y todo ese contingente de personas de origen árabe llegaron a Venezuela, también a Colombia y a otros países de América Latina. Pero durante la Edad de Oro islámica, o sea, estamos hablando del siglo VIII a siglo XIX de nuestra era, hubo un florecimiento del conocimiento en el mundo árabe extraordinario. Habían lugares como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde se tradujeron y estudiaron obras de la filosofía que provenían de los griegos. Usted sabe, cuando hubo la destrucción de la biblioteca de Alejandría, muchos de los textos fueron sacados antes que se quemara antes de quemar la biblioteca, lo sacaron, se lo llevaron los árabes y después lo tradujeron al árabe y nosotros después recibimos las versiones traducidas del árabe al castellano, del árabe al francés, del árabe, o sea, fuimos traduciendo y muchas de las cosas que nosotros leemos de los griegos son traducidas por los árabes. Y esto es una maravilla pensar en eso, ¿no? Pero además los avances en medicina, en matemáticas, estoy seguro que Melissa, que le encanta la educación infantil, tenía el libro de la matemática de Baldor allá en su casa. Seguramente que Francisco no le falló la oportunidad de tener la matemática de Baldor. Y una de las cosas que pasaba cuando tú veías la portada de la matemática de Baldor es que habían unas imágenes de origen árabe. Y tú decías, bueno, ¿y entonces qué le pasó a este cubano que escribió este libro? Bueno, tenía que ver con que esos árabes influyeron y nosotros, mire, a mí me encanta la historia, ustedes saben, y cuando empiezo a nombrar a mis colegas los nombres de los sabios árabes, que eran filósofos y científicos, muchos de ellos no son conocidos. Y resulta que es un conocimiento que es un conocimiento universal hoy, pero que lo heredamos de los árabes. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, como lógica matemática, epistemología, todo lo que tiene que ver con conocimiento y desarrollo cognitivo proviene muchas veces de filósofos árabes. Y la educación, por ejemplo, había una institución educativa que todavía existe, que son las madrazas, en donde se promovió siempre la educación en diversas disciplinas. Claro, se influía por el Islam y se estudiaba el Corán y se estudia el Corán hasta aprenderlo de memoria. Ustedes saben, muchas personas de la religión musulmana conocen el Corán de memoria y todos los estudios islámicos se fomentan a través del desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, en conclusión, las culturas antiguas de la India, la China y los países árabes desarrollaron las habilidades cognitivas. Ahora, ¿cómo se desarrollan las habilidades cognitivas hoy? Hoy, aquí, en este programa, con esta conversación que tenemos con usted. Lo primero que se hace para desarrollar las habilidades cognitivas es la lectura. La lectura es insustituible. Por cierto que este viernes, en el programa de formación de facilitadores profesionales, vamos a hablar sobre desarrollo de lectura. Pero la lectura tiene que ver con la lectura de libros, con la lectura de artículos, con la lectura de cualquier tipo de material variado que enriquezca nuestra comprensión, que estimule nuestro pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico, que además enriquezca nuestro vocabulario. La lectura es parte del estímulo intelectual constante al desarrollo cognitivo. Por si fuera poco, los juegos que nosotros a veces le decimos a los muchachos, quédense tranquilos, dejen de estar jugando. Al contrario, hay que decirles, jueguen muchachos, jueguen. Eso sí, no vayan a jugar cosas estúpidas, juegan cosas divertidas y de aprendizaje, como el sudoku, por ejemplo. Creo que a Lisa le gusta el sudoku. Los juegos de lógica, los juegos de memoria, los juegos de concentración, todo lo que tiene que ver con análisis de problemas.
Los juegos como los juegos de estrategia, como el ajedrez, el Pente, el Pentai, el Go, esos juegos son extraordinarios y son juegos mentales. Y bueno, uno que en esta casa se cultivó, sobre todo con mis hijos, Adrián Antonio, Andrés y Alexander, menos Alexander, quizás, pero también mi esposa, es los rompecabezas. Los rompecabezas son un medio de desarrollo intelectual extraordinario. Y claro, a mí me era un poco desafiante porque ponían unos rompecabezas de 5.000 piezas que a mí me resultaban extremadamente desafiantes. A mí me dejaban las esquinas y los bordes. Que son los que me gustaban a mí porque me daban menos trabajo. Luego está la educación, pues todo lo que tiene que ver educación, formación. Estoy hablando no solamente la parte académica, o sea, no solamente la parte académica formal, sino también los cursos, los talleres, todo lo que son nuevos campos de conocimiento donde se mantenga la mente activa y se promueva el aprendizaje continuo. El aprendizaje en un nuevo idioma, el aprendizaje de un instrumento musical, de una habilidad técnica, de cualquier cosa que estimule el cerebro, eso fomentará la plasticidad y desarrollará una formación continua. Como mencioné anteriormente, la práctica de meditación. La meditación es una de las mejores herramientas de desarrollo de habilidades cognitivas, porque mejora la atención, mejora la concentración, reduce el estrés y promueve una mayor claridad mental. Entonces, claro, los ejercicios de meditación y claro, entre ellos el mindfulness. Yo cuando hice el comentario del mindfulness no es para desacreditar el mindfulness, sino que muchas veces las personas piensan que el mindfulness es muy nuevo y la verdad que el mindfulness proviene de aproximadamente unos 14 siglos. Así que nos quedamos tranquilos por ahí. Pero el mindfulness nos ayuda a mejorar el estar en estado de cuerpo presente, en estar conscientes del aquí y el ahora y así mejorar nuestro proceso de toma de decisiones y de autorregulación emocional. Una de las herramientas, ayer preguntaba yo, no, el lunes, preguntaba al grupo de formación de facilitadores que cuál creían ellos que era uno de los mayores contribuyentes al desarrollo de las habilidades cognitivas y esta contestación no vino sino muy adelantada a la conversación. Me dijeron, por fin, el ejercicio físico. Pero fíjense, Paul Denison, que lo estudiamos en el programa de formación de facilitadores, nos dice que la puerta de entrada del aprendizaje es el movimiento corporal. O sea, el movimiento corporal, la actividad física, además de regular la salud, de mejorar la salud, tanto física como cerebral, como sanguínea, como incluso que permite la liberación de las neurotrofinas que apoyan la salud y el crecimiento de las células nerviosas, la actividad física es parte fundamental del aprendizaje. Entonces, una de las cosas que hay que promover en las escuelas es el movimiento físico perenne dentro de las clases. Por si fuera poco, la alimentación tiene que ver también con el desarrollo cognitivo. Hay alimentos que, que hemos estudiado sabemos que son contribuyentes, por ejemplo, las oleaginosas, todo lo que es una dieta rica en omega 3, en vitaminas, minerales, en antioxidantes, o sea, todo lo que hace que se proteja la función cognitiva, además que se proteja el deterioro de las habilidades cognitivas mediante la alimentación. Y existen documentación amplia y fehaciente de muy buena calidad. Eso sí, hay que buscar gente que de verdad estudie esto con conciencia. Porque ahora con la inteligencia artificial, a mí me sorprende la cantidad de dietas maravillosas que aparecen que la verdad que yo las veo y me dan terror. Y espero que ninguno de ustedes esté siguiendo una dieta que consiguió en una fuente de esa y es preferible buscar fuentes más fidedignas. Mira, aquí está mi mejor herramienta de desarrollo cognitivo, el agua.
Así es, ahí está Tilly con su agua, ahí está Francisco con su agua, así todo el mundo con agua y agua al clima. Mantenerse hidratado es esencial para el desarrollo del funcionamiento óptimo del cerebro. Ahora, hay algunas cosas que provienen del mundo educativo que podemos utilizar para desarrollar nuestras habilidades cognitivas. Por ejemplo, el análisis de situaciones, el análisis de problemas y la toma de decisiones. Esa estrategia de resolución de problemas, me refiero a problemas de toda índole, problemas gramáticos, problemas filosóficos, problemas matemáticos, problemas naturales, o sea, estamos hablando de problemas de toda índole que involucren creatividad y pensamiento crítico. Y por si fuera poco, la promoción de los diálogos, de los debates, de lo que aquí en Estados Unidos se llaman discusiones, que principalmente tienen que ver con dialogar, con presentar cosas con argumentos. Ese es un desafío cognitivo extraordinario. Dice Georgi Lozanov que debemos crear ambientes amigables de aprendizaje y también el ambiente crean un entorno enriquecedor que favorece el desarrollo cognitivo. Cuando tenemos un ambiente positivo, estimulante, de amor, de respeto, de consideración por el otro, que la gente tiene acceso a los recursos educativos y de apoyo, eso facilita el desarrollo cognitivo. Y además, un ambiente donde haya interacción, donde haya cooperación, donde haya redes sociales de saludables. No estoy hablando de las redes sociales estas, que a veces lo que hacen es alejar a la gente, sino a interactuar con personas que tienen intereses comunes con nosotros y que ofrecen esas redes, ofrecen apoyo intelectual y apoyo emocional. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios grupos maravillosos. Tilly y Belisa acuden a un grupo que tenemos los días lunes a las 6 de la tarde, hora del este, con Luis de la Torre, maravilloso grupo. Tenemos el grupo de formación de facilitadores de los lunes, tenemos el grupo de formación de facilitadores de los viernes. Esa red social es extraordinaria y permite aprender. Esta misma sesión de Learning Talk permite que nosotros nos relacionemos con conocimientos nuevos. Como bien dice Tilly, yo me doy a la tarea de traer siempre un tema nuevo al grupo y eso permite que la gente establezca conversaciones. Muchas personas me pasa que me dicen, oye, tú sabes, utilicé el vídeo del pasado día miércoles para una clase en la universidad o para una conversación con mis estudiantes. Eso me parece maravilloso. Y claro, en nuestro canal hay como 600 programas grabados de temas muy diversos. Por ejemplo, la gente de BBVA con el Aprender Juntos, ese es mi compañero de desayuno. Cada vez presentan una entrevista o una plática con estudiantes en sala con temas maravillosos, cada día diferentes. Prácticamente yo algunos de esos programas los he repetido 8, 10, 12 veces porque están muy bien logrados y tienen contenidos extraordinarios. Conversaba con Tilly antes de comenzar el programa de que ayer me había ido a dormir a las 4:30 de la tarde. Estaba extenuado y terminé totalmente dormido a las 4:30 de la tarde y me desperté a las 10 de la noche, me volví a acostar a las 12 de la noche y me desperté a las 5 de la mañana. Y claro, ese sueño, ese descanso, lo que hace es que yo consolide mi memoria, procese la información y es extraordinario. O sea, cuando tú puedes dormir bien, tu cerebro se optimiza por sí solo, no tienes que hacer ningún esfuerzo, haces el trabajo. Si tú te hidrataste bien, te acostaste en paz, entonces al respirar te quedas dormido y el sueño lo que hace es reparar tu cerebro y consolidar la memoria, los procesos de pensamiento, de procesamiento de la información que se ha recabado durante el día. Además,
Las famosas pausas activas. O sea, tomar descansos regulares durante, por ejemplo, cada hora y media, cada 2 horas, hacer un alto. Yo, por ejemplo, tengo una rutina, creo que Francisco la conoce bien. Me levanto, voy al baño, orino, tomo agua, hago ejercicio y me vuelvo a sentar. O sea, ahí está la ruta completa. Me levanto, voy al baño, orino, tomo agua, hago ejercicio y me vuelvo a sentar. O sea, ese descanso de forma regular ayuda a mantener la concentración y evita el agotamiento mental. Muchos de ustedes saben que me gusta el canto, es la expresión artística que más me gusta. Entonces, las actividades artísticas, tales como el canto, la música, la escritura también, eh, la pintura, pensando en mi esposa, todas las formas de arte extraordinarias estimulan la creatividad y la flexibilidad mental y desarrollan las habilidades cognitivas. Y por si fuera poco, nos permite explorar nuevas ideas. Y una de las cosas que nosotros recomendamos es explorar la naturaleza, explorar las galerías, explorar los museos, explorar nuevas ideas, reunirse con gente nueva, con gente que no conozca, pertenecer, proponerte a asistir a grupos de gente que tú jamás hayas visto, que incluso hablen otros idiomas que no es el tuyo. Así tú lo hables precariamente, pero esas estrategias te ayudan a desarrollar y mantener tus habilidades cognitivas sólidas y a desarrollar la capacidad de aprendizaje y la capacidad de solución de problemas. Cuando estudiamos sujetopedia con Lozanov, voy a decirle algunas de las cosas que yo aprendí con Georgi Lozanov a lo largo de los años que gracias a Dios me acompañó con la metodología de la sujetopedia. La sujetología, que es la base de la sugetopedia. Lo primero es el uso de las sugestiones positivas. Él utilizaba las técnicas de sugestión positiva, utilizando la repetición y el refuerzo positivo para implantar la información en el subconsciente de los estudiantes. Y eso facilitaba el acceso y la recuperación de la información. La sugestión es una herramienta poderosa de desarrollo de habilidades cognitivas provenientes de la sugetopedia. Después, lo que era la repetición escalonada, o sea, él agarraba, presentaba un bloque de conocimiento, descansaba, lo volvía a repetir, hacía un concierto de repaso, un concierto pasivo, un concierto activo, o sea, la repetición escalonada y espaciada. Eso es una estrategia que proviene de la sugetopedia. La creación de un ambiente relajado y positivo que redujera la ansiedad y las inhibiciones de los estudiantes, eso permite que la mente se abra y que se haga más receptiva. O sea, en cierta manera podríamos llamar que esa estrategia que proviene de la sugetopedia es la desinhibición. Y una cosa que es una versión COTEN de la sugetopedia, que yo llamo el 1, 2, 3. Lo aprendí con Cassius Clay, ¿no? El 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él pegaba 3 veces, ¿verdad, Francisco? Pegaba 3 veces, 1, 2, 3. Él estimulaba simultáneamente desde el punto de vista auditivo, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista kinestésico. O sea, estimulaba simultáneamente todos los canales sensoriales y así promovía un aprendizaje más profundo y más completo. Entonces, a eso lo llamo la triple estimulación. Triple estimulación. Lo que la primera se le pasa, la segunda la repasa, la tercera la remata. Esa es la publicidad de Chic, de las hojillas Chic, ¿verdad? La primera se le pasa, la segunda la repasa y la tercera la remata. Bueno, eso es auditivo, visual y kinestésico. Una de las herramientas más poderosas que nosotros estudiamos de la sugetopedia es el uso de la fantasía y la visualización. El viernes pasado
aquí está, creo que en ese grupo estaba Melissa y Francisco. Estudiamos la visualización creativa desde la autora Shakti Gawain, que es una maravilla, pero también mencionamos a Lozano como fuente precisamente porque él utilizaba las técnicas de imaginación y visualización para crear asociaciones bien vívidas de la información nueva y lograr que los conocimientos previos de los estudiantes se reforzaran en la mente. Y una de las herramientas que yo vi utilizar, sobre todo, no tanto a Lozano como a su esposa, a la Gateva, Evelina Gateva, la dramatización, la dramatización y el juego de roles. Ella fomentaba la participación de los estudiantes a través de juegos de roles y dramatizaciones. Por cierto, que yo la vi vestida de turista italiana, dando una clase de italiano a un grupo de como 70 estudiantes, y entraba con aquella pinta de turista, tú sabes, con todo lo que una turista de esas turistas de antes que llevaban, tú sabes, paraguas y maleta, y entraba. Saludando en italiano y gritando frases en italiano, y todo el mundo le respondía en italiano, y la clase era extremadamente divertida porque era dramática, estaba dramatizando ella y ponía en la dramatización a los estudiantes, y esa actividad dinámica hacía que el aprendizaje fuera más significativo y más memorable. Esas estrategias provienen de la sujetopedia. Ahora, del aprendizaje acelerado proviene, por ejemplo, la retroalimentación. 5-1 lo hablamos nosotros, pero tiene que ver con el enfoque en la fortaleza, o sea, identificar y potenciar las fortalezas individuales de los estudiantes para reforzar su aprendizaje. Eso hace que se desarrolle la habilidad cognitiva. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje experiencial, que es ahí hay autores como Cole, por ejemplo, que se basan en experiencias prácticas y significativas para que los estudiantes aprendan haciendo y descubriendo. El aprendizaje experiencial es una de las estrategias de aprendizaje acelerado. El aprendizaje en cooperación, el fomento del trabajo en equipo, de la colaboración entre estudiantes. A nosotros nos encanta porque cuando hacemos los eventos parecemos un chocolate en barra, parecemos una barra de chocolate de Estados Unidos que ya estamos aprendiendo juntos. Y se promueve así el intercambio de ideas, la resolución de conjunta de problemas, el aprendizaje mutuo, pues. De hecho, hoy mismo me hablaba uno de mis estudiantes que había conversado desde la ciudad de Miami con un estudiante en la Ciudad de México, y todo lo que había aprendido le reforzaba lo que él venía aprendiendo con nosotros en la sala de aprendizaje. Eso tiene que ver con el aprendizaje cooperativo. Y lo que hacemos énfasis muchísimo es en la metacognición, que tiene que ver precisamente con el metaaprendizaje, o sea, lo que se enseña a los estudiantes a través de generar estrategias para reforzar el control de su propio aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con metacognición. Esa es una estrategia que es una estrategia muy fuerte que proviene del aprendizaje acelerado. La combinación de la sujetopedia y el aprendizaje acelerado crea programas donde hay un ambiente amigable de aprendizaje, donde la presentación de la información utiliza metodologías activas y variadas, y donde la práctica y la aplicación de lo aprendido se hace habitual en la experiencia de aprendizaje. Y claro, lo que acabamos de decir, la reflexión que proviene de la metacognición. Al fomentar la reflexión, se fomenta la metacognición y los estudiantes toman conciencia de qué fue lo que ocurrió en el proceso de aprendizaje. Yo les recomiendo que a partir de esta conversación hagan un ejercicio de reflexión y metacognición respecto a lo que aprendieron en esta misma sala, y tomen las notas que sean necesarias para conducir las mejoras significativas en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, y que se desarrolle así la memoria, la atención, la concentración, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estoy abierto para sus preguntas.
Vamos a darle la palabra a Tilly para considerar su lealtad con nosotros. Todas las técnicas que nos muestras son sumamente importantes. Cada uno de nosotros tiene una forma de aprender. Por ejemplo, para mí, la repetición y la toma de notas son la mejor fuente para mí de aprendizaje y la fomento. Me gusta mucho también eh, los videos. Cuando los participantes en mis talleres se ven haciendo las cosas muy bien, refuerza en ellos esas habilidades y se dan cuenta también de aquellas cosas que podrían mejorar. A través de la retroalimentación, primero autorretroalimentación, puesto que tienen el video, ellos mismos son los que se dicen sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Y a mí me gusta mucho porque las personas dicen, ay, Tilly, yo no me había dado cuenta que yo había hecho, que yo hacía eso. Yo no me había dado cuenta de que, cómo lo estaba diciendo. Y el hecho de verse les ayuda a poder, a través de la visión, audición y la misma kinestesia y práctica, les ayuda a reforzar esos conocimientos y a ponerlos en práctica muchísimo más rápido. Excelente tema, muchas gracias. Gracias, Tilly. A ver, Francisco. Sí, de lo que he escuchado, Adrián, el tema de la necesidad de la metacognición y de poder reconstruir a partir de ahí el aprendizaje me parece extraordinario. En mi caso, acostumbro a hacerlo para efectos de retentiva, para efectos de sistematización. Y creo que, bueno, es una habilidad cognitiva que está ahí presente y que tú también la has mencionado, pues, en términos de las estrategias, ¿no? De manera tal de que para mí eso es fundamental. Eh, Aparte de eso, pudiera también, mm, lo que escucho es que el tema del desarrollo de las habilidades cognitivas debería formar parte fundamental de nuestro pensum de estudio a nivel de la educación y hacía un recordatorio mientras conversabas de qué elementos de ese tipo yo obtuve en la escuela primaria y secundaria. Y la verdad es que no logré desarrollar eso, excepto el aprendizaje de ajedrez, que era una de las cosas que se estimulaban. Eso puede ser, digamos, una estrategia cognitiva importante. Pero exceptuando esas pocas excepciones, todo lo demás que yo puedo decir en términos del funcionamiento del sistema educativo tradicional es basado en la memorización, memorización sin análisis, sin suficiente reflexión, sino más bien repetición. Ese es el comentario que pudiera hacer en este momento. Fíjate, Francisco, incluso te, te haces tú mismo una trampa al decir que la formación en desarrollo de habilidades cognitivas debería darse en las escuelas de educación. Te voy a decir por qué te digo esto. Si yo fuera a formar a un grupo humano en desarrollo de habilidades cognitivas, el primer grupo humano al cual le daría herramientas de desarrollo de habilidades cognitivas serían los estudiantes. Esa presión haría que los educadores tuvieran que formarse en desarrollo de habilidades cognitivas. Es preferible tener a los estudiantes formados en desarrollo de habilidades cognitivas que tener a los profesores. Porque los profesores ya están pasados por el tamiz de la escuela de educación. Tienen la estructura que han aprendido en la escuela de educación. Mientras que los estudiantes son tabla rasa, como diría Locke, ¿no? Entonces, si el primer grupo humano que yo desarrollaría habilidades cognitivas serían los estudiantes. Desde muy temprana edad, proveerlos de herramientas de desarrollo de habilidades cognitivas. Y luego, por influjo,
un efecto de vapor, hacer énfasis en todos los otros profesionales que tienen que ver con su educación. Otro grupo humano que tendría un gran éxito en desarrollar las habilidades cognitivas serían los padres, madres y representantes de los estudiantes. Porque a ellos entender cómo se desarrolla las habilidades cognitivas de sus hijos, siendo el amor el factor fundamental en la educación, ellos harían el trabajo también que se necesita en el hogar. Porque muchas veces lo que pasa es que los padres y representantes lo que hacen es depositar en como una especie de renta a los estudiantes en la escuela. O sea, el estudiante va a la escuela en donde es que lo van a educar. No, no, el hogar es uno de los lugares más importantes para desarrollar las habilidades cognitivas. Y si los padres y representantes conocen estrategias de desarrollo de habilidades cognitivas, van a hacer un papel maravilloso, sobre todo si los estudiantes también están desarrollando. ¿Qué te parece la idea? Me parece excelente. Y también hago referencia a que ese tipo de desarrollo de habilidades cognitivas, y vuelvo a un ejemplo histórico, que es el ejemplo de la mezquita de Córdoba. Y me impactó profundamente porque me costaba imaginarme cómo dentro de esa gran mezquita podían convivir tantas culturas diversas, y además que la metodología o la estrategia que utilizaban era justamente una de las que nosotros hemos conversado profundamente. Lo único que hacían basado en lo que ellos mm, profesaban era conversar. Eran grupos de conversación dentro de la mezquita de distintas religiones distintos, y eso enriquecía pues todo el panorama también cognitivo, ¿no?, de las personas que acudían ahí. Así que sí, efectivamente, eso es un tema, como decía Tilly, bueno, fascinante y súper importante de rescatar, ¿no? Cuando llega el Islam a lo que ahora es Estambul, ¿verdad? Que era Bizancio. Una de las cosas que ocurrió es que hubo respeto por la religión que profesaba la población. No importaba si eran musulmanes o no. Eso, claro, eso ha variado en diferentes países árabes, donde se han radicalizado algunos, ¿no? Pero todavía Turquía tiene una tolerancia a las otras religiones distintas a la que tienen otros países. Pero lo interesante era lo que acabas de decir, o sea, que se conversaba. Una de las cosas que yo estaba estudiando en los últimos tiempos tiene que ver con la manera en cómo se han radicalizado las posesiones, donde se han eh, determinado las polaridades. La polarización está haciendo que familias completas se separen, donde un hermano no le habla al otro, donde la familia de una persona no le habla a la familia del tío de la persona porque tienen opiniones políticas diferentes, donde la conversación no está ocurriendo. Yo me acuerdo en mi país natal, Venezuela, tenía posiciones políticas divergentes en la misma universidad, pero lo interesante era que conversábamos. Ahora, Así ese es. proceso de radicalización ha hecho que la polarización haga que la gente no converse. Y eso es extremadamente peligroso porque entonces no hay posibilidades de llegar a soluciones de conflicto. Aquí mismo en los Estados Unidos, como saben, se ha radicalizado el discurso político Total. a tal punto de que pasa lo mismo. O sea, yo he visto familias que le niegan el habla, el saludo y la bendición a un miembro de la familia porque tiene una opinión política diferente. Entonces, cuando esas cosas empiezan a pasar, no es sano. Necesitamos desarrollar las habilidades cognitivas para que la gente
desarrolle también la habilidad de amar y respetar al otro como legítimo otro que permita la convivencia. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta conversación. Gracias, Adrián, realmente excelente.